de 7 a 9. Panorama informativo. Conducción, Maggie Correa y Yamila Silva. Análisis de Antonio Ladra. Panorama informativo. Buenos días, ¿cómo están? Les estamos dando la bienvenida a Panorama Informativo junto a Yamila Silva, que los vamos a acompañar hasta las 9 de la mañana con el repaso de las principales noticias de esta jornada. A esta hora, cuando pasa un minutito de las 7, tenemos 11 grados 2 décimas. Está fresquito realmente en Montevideo, 95% del índice de humedad, y repasando las temperaturas país, se puede decir que Colonia es el departamento que está con menos temperatura. Hasta ahora 7 grados 8 décimas. El resto del país está por allí. Las máximas rondan entre los 15 y 18 grados y las más bajas, ya los dije, para el lado del litoral del país. Yami, buenos días, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Mike? Sí, estaba viendo también que San José está un poco... Está fresquito, 9 grados. Sí. Sí. Así que un saludo ahí para toda la gente de San José y Colonia que nos escuchan, que son los que están más... van a disfrutar una mañana más fresca. Sí, es importante. A mí siempre me pasó que hasta ahora es importante que más o menos me vayan contando, cuando prendía la radio tempranito, que me dijeran cómo iba a estar el día para hacer frente, ¿no? Porque hoy no van a ser las temperaturas de los últimos días. La máxima va a ser de 19, es verdad que vamos a ver sol. Mañana también, pero un poquito más agradable con 21 de máxima, pero las mínimas siguen en el entorno de los 10, 11 grados, al igual que el sábado, que va a estar lindo, pero bueno, aparecen las nieblas nuevamente, al igual que en el día de mañana. Sí, y además, May, esto que vos decías, bueno, el aviso para salir, para ver qué ropa te pones, si llevas 4 camperas o no, también está bueno la gente que se está despertando y pone a lavar ropa de mañana, saber si se va a poder secar, efectivamente, ¿no? Y como vos decías, va a estar hoy un poco más soleado, algo más claro y nuboso, así que probablemente hoy sea un buen día para eso. Tal cual, hay muchos que vamos a tener que volver a lavar toda la ropa que quedó ahí medio húmeda porque no logró secar del todo. Pero bueno, la humedad es 95%, decíamos, 15 kilómetros la visibilidad. Jornada que arranca fresca en Montevideo, todavía no fría porque no bajamos a un dígito solo. Pero bueno, lo típico de un otoño en nuestro país, que ha sido considerado, hay que decirlo. Bueno, jornada con mucha información, noticias, pero también, por supuesto, entrevistas. Esta mañana vamos a recibir a Lucía Pérez Chabanó, que es directora ejecutiva de Amnistía Internacional. Ayer lo mencionábamos, ese informe, la divulgación del mismo que acapara el año 2025, de la realidad de los derechos humanos, sobre todo en Uruguay, las fallas del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes al amparo de INAU, que son terribles esos números que se repasan desde el año 2020. La situación de las cárceles, que algo ya estuvimos mencionando también en estos últimos días. El dato alarmante que mencionaba ayer Yami, de 32 personas por cada funcionario policial, 63 por cada operador penitenciario y 157 por cada técnico, superando ampliamente el estándar internacional que se refería a 3 personas privadas de libertad por cada funcionario de trato directo. Así que las cárceles sigue siendo un tema primordial, ¿no? Sí, esto que también señalaban en el informe, ¿no? La falta de presupuesto que hay en políticas de diversos temas como violencia basada en género, salud mental, y con ello, ¿no? La alta tasa de suicidios que tiene nuestro país, cuidados y bueno, obviamente que también cárceles, y hay un montón de otros temas que vamos a estar abordando junto a la directora ejecutiva de Amnistía en Uruguay. Sobre todo si el foco está puesto en los derechos humanos, cierta consigna que dice que los derechos no queden solo en el papel, ¿no? Sino que se traduzcan en políticas reales que cambien la vida de las personas y sobre todo con la mirada, reiteramos, puesta en nuestro país. Por supuesto, Amnistía Internacional, su nombre ya lo dice, analiza la realidad de todos los países, pero cuando ponemos el foco en este país del sur del mundo, de estas latitudes, preocupa muchísimo, sobre todo por la cantidad de habitantes que tenemos. Bueno, tenemos que comenzar a repasar las noticias. Yami, reiteramos las vías de comunicación previamente, si te parece que ya la tenés memorizada. Sí, igual siempre por las dudas está ahí. Yo lo tengo acá. Está la salvación de la compu, pero es el 099-891-888, así que nos pueden escribir ahí, como siempre. Nos cuentan, a ver, cómo amanecieron esta mañana que ya empieza a sentirse un poco más, no de invierno, pero bueno, sí ya se empieza a sentir el otoño, que no estábamos sintiendo hasta ahora.
Tal cual. Por supuesto, los amigos de Maldonado de la 102.5 nos pueden contar, de Colonia también de la 90.9 FM y aquí en la zona metropolitana la 97.9 FM. Por supuesto, también ya estamos saludando a quienes nos siguen vía streaming. Les hacemos un hola a lo lejos por YouTube en el canal de La Diaria Radio. Una jornada que va aquí en Montevideo sobre todo, y ya lo vamos advirtiendo desde temprano, va a tener la intervención allí en la zona de Cerro Norte con el programa Más Barrio que se va a llevar adelante por parte del gobierno, que implica diferentes instituciones y ministerios del Estado, que comienza acá, pero luego, ayer lo hablábamos con Francisco Leñani también, va a seguir para la localidad de Las Piedras en el interior, el norte del territorio nacional también. Bueno, va a ir teniendo paulatinamente diversas intervenciones, pero es bueno estar informados y estar al tanto de que el movimiento en la zona de Cerro Norte va a ser distinto. Siete de la mañana con 7 minutos. Arim, el director de la OPP, aclaró propuestas sobre la SAFAP y dijo que puede haber cambios en la forma de operación. Finalizado el diálogo social que convocó el Poder Ejecutivo para reformar el sistema de seguridad social, uno de los cambios que trascendieron es que se desvincularía a las administradoras de fondos de ahorro previsional, las AFAP, del manejo de las cuentas personales de ahorro individual y estas solo podrían administrar los portafolios de inversión. Si bien el documento definitivo aún no está y se presentará el martes 28 de abril, la noticia ya fue analizada y aprobada por amplia mayoría por la Mesa Representativa Nacional Ampliada del PIT-CNT. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, o la OPP, Rodrigo Arim, dijo a La Diaria que el pilar de ahorro individual obligatorio va a permanecer y dijo que no es cierto que se vaya a un camino de eliminar las AFAP, pero señaló que puede haber cambios en la forma de operación de esas empresas como en cualquier otro mercado. Bueno, y desde las AFAP cuestionaron el resultado del diálogo social y afirmaron que es una estatización y una agenda que la ciudadanía ya rechazó. La Asociación Nacional de Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional emitió un comunicado en el que expresa su discrepancia con uno de los resultados del diálogo social impulsado por el gobierno en materia de seguridad social, que propone, como decíamos, desvincular a las AFAP del manejo de las cuentas personales de ahorro individual que pasarían a un ente estatal. Señalaron que la mejora prometida para el trabajador es inexistente y agregan que, aún eliminando toda estructura comercial y de atención al cliente de las AFAP, la mejora en la jubilación del trabajador sería inferior al 1%. En esa línea señalaron que la propuesta es una estatización y advirtieron que la experiencia indica que trasladar una actividad hoy privada, competitiva y rigurosamente supervisada a un ámbito estatal monopólico no va a mejorar la atención al afiliado. Bueno, y es la tapa de La Diaria el día de hoy este tema, ¿no? La implicancia que tiene, las repercusiones obviamente que está teniendo en el sistema político, en el orden también de las propias AFAP que, bueno, cuestionan esta realidad. También hay algunos economistas que han hecho esos señalamientos, a pesar que muchos de ellos sostienen, y sobre todo el área empresarial, que quieren tener el borrador efectivamente que les traslada el gobierno, porque estos han sido trascendidos de más que nada en los medios de comunicación. Pero bueno, la tapa es una foto de Rodrigo Viera Amaral de hace algún tiempito ya, pero bueno, vale la pena, esas dudas que muchas veces quedan se pueden ir evacuando. Pero tenemos otras novedades y otros títulos también para compartir. Sí, porque se lanzó la estrategia para el desarrollo para mejorar el bienestar de la población, fortaleciendo las capacidades productivas, tecnológicas y humanas. Con la presencia del presidente Yamandu Orsi, bajo la coordinación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Agencia Nacional de Desarrollo, el PIT-CNT, y también la Confederación de Cámaras Empresariales, se lanzó el proceso de elaboración de la Estrategia Nacional para el Desarrollo. Los ejes centrales de la estrategia son productividad, competitividad y sostenibilidad, que también en la presentación fueron mencionados como visiones del país. La iniciativa de dar creación y planificación a una estrategia nacional para el desarrollo data del año 2024 y partió del PIT-CNT y de las cámaras empresariales. Para el periodo septiembre-diciembre de este año se estima la implementación y ejecución de propuestas acordadas, mientras que desde el año 2027 se llevará adelante su seguimiento, evaluación, prospectiva y revisión correspondiente. Ahora vamos a un tema que dio, sobre todo más polémica quizá entrada la tarde, ¿no? Uh-huh. Pero porque hubo
hubo algunos movimientos en lo que es la planta solar de UTE de Baigorria a raíz de una propuesta del intendente de Durazno, Felipe Algorta, y la ministra de Industria justamente habló sobre esta planta solar y afirmó que no se va a estar abandonando Baigorria en Durazno, sino que van a ir primero a Río Negro. A un mes que el presidente Yamandu Orsi y la ministra de Industria, Fernanda Cardona, anunciaran una convocatoria a ahorristas para financiar la inversión de una planta de energía solar en un predio de UTE en Baigorria, la ministra Cardona confirmó la decisión del presidente de llevar esa misma planta con ese mismo esquema de negocio al departamento de Río Negro. La decisión se tomó luego de que el intendente de Durazno, el nacionalista Felipe Algorta, resolviera el comienzo del Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible y la suspensión cautelar de las autorizaciones de nuevos usos productivos, subdivisiones de suelo u otras construcciones en la zona. Algorta propuso que el parque se traslade a 550 metros del predio original en otro padrón de UTE. Entrevistado por la diaria Radio, aseguró que el gobierno departamental está dispuesto y a favor de que se construya un parque solar en Baigorria, pero estaba planteado en el terreno más preciado para el destino turístico y natural que tiene el pueblo. Y pueden convivir perfectamente los dos proyectos, tanto el proyecto solar en los dos padrones que están que no están en la falda del lago de Baigorria, y este proyecto turístico que realmente tenemos muchas expectativas. Bueno, y la ministra Cardona dijo que le sorprendió la decisión de la Intendencia de avanzar con el proyecto turístico. A mí me sorprendió porque vi la resolución tomada, donde él de alguna manera establece como intendente frenar esa obra por razones de ordenamiento territorial y menciona un proyecto turístico que él tiene. Por supuesto que estamos absolutamente abiertos a escuchar cuál es su proyecto turístico. También ahora cuando salí de comisión vi que hacen referencia a que yo conocía eso por haber estado en el directorio. Yo no tengo sí, ni idea. Es lo que dice él, que usted tenía claro lo que sus intenciones con Baigorria. Él estaba como director de UTE cuando compartimos directorio durante casi 3 años. Yo no sé si al que él se refiere, porque no ha presentado nada en UTE. De hecho, estuvimos chequeando y vimos que ayer en el INPO se registró por parte de la Intendencia el inicio de este proyecto. Bueno, ahí escuchábamos a la ministra Fernanda Cardona en entrevista con nuestro compañero Guille Ameixeiras, y nos vamos a otros temas a nivel departamental porque Mario Vergara y el Frente Amplio de Montevideo iniciaron recorridas barriales con foco en los fondos extrapresupuestales. El intendente de Montevideo, Mario Vergara, junto a dirigentes del Frente Amplio aquí en la capital, iniciaron una serie de recorridas barriales con el objetivo de explicar y defender proyectos que requieren financiamiento extrapresupuestal en medio de la negociación en la Junta Departamental. La movida apunta a generar respaldo ciudadano para iniciativas vinculadas a obras de infraestructura, limpieza, saneamiento y mejora de espacios públicos. Vergara remarcó que estos planes requieren mayorías especiales en la Junta Departamental, ya que implican financiamiento que trasciende el actual periodo de gobierno, y en ese sentido sostuvo que las propuestas no fueron presentadas como cerradas, sino abiertas a aportes de la oposición, y planteó que deben construirse colectivamente para que sean un logro de todos los partidos y de la gente. La sede elegida para el primer encuentro con los vecinos fue el Club Buceo sobre la calle Santiago Rivas. Allí varios militantes del municipio CH se acercaron a plantear sus dudas y reclamos en relación a las decisiones anunciadas por el gobierno departamental. Pasamos a temas de justicia, May, porque justamente la justicia intimó al Ministerio del Interior a entregar información sobre el asesinato de Álvaro Balbi al proyecto universitario Cruzar. La jueza de lo contencioso administrativo, María Eugenia Ferrer, condenó al Ministerio del Interior a que entregue un documento vinculado al terrorismo de Estado al proyecto Cruzar de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. Según un comunicado emitido por el proyecto universitario, el texto solicitado por el proyecto es del 31 de julio de 1975 y refiere al asesinato del militante comunista Álvaro Balbi. La magistrada expresó que la cartera tiene un plazo de 72 horas para hacerlo, salvo que se acredite en forma legal que el documento fue remitido a la Fiscalía de Lesa Humanidad. La decisión de la jueza llegó luego de una acción de acceso a la información pública que fue promovida por el proyecto en conjunto con el Centro de Archivo y Acceso a la Información CAINFO
y después de varias respuestas insatisfactorias por parte del Ministerio del Interior. Sí, en el marco, bueno, hoy, vos ya lo comentabas, May, al arranque del programa, pero hoy comienza justamente el Plan Más Barrio, se va hoy de mañana, si no me equivoco, y bueno, y ayer Carlos Negro, el ministro del Interior, dijo que los homicidios bajaron 30% en Cerro Norte. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y los ministros de Interior, Carlos Negro, y de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseiro, asistieron este miércoles a la mesa política del Frente Amplio para informar sobre el Plan Más Barrio. Negro dijo en rueda de prensa que en la reunión se abordaron detalles concernientes a la estructura, gobernanza e implementación del plan, y recordó que el gobierno tomó la decisión política de actuar con premura en Cerro Norte y expresó su satisfacción con las tareas llevadas adelante en la zona, a partir de las que se constató un descenso de los homicidios de 30%. Consideró que dicha planificación fue lo que sentó las condiciones de ingresar con el programa Más Barrio a Cerro Norte. El ministro agregó que la intención es continuar con localidades que estén situadas a lo largo del eje de Ruta 5 hacia el segundo semestre de este año. También dijo que una vez que concluye la primera etapa, se pretende trabajar en otros barrios del área metropolitana y también del interior del país, algo que ya era conocido desde el momento en que se realizó aquella reunión en Torre Ejecutiva, ¿no? Más o menos cómo iba a ser el cronograma de aquí a lo que restaba del año. Y hay novedades también sobre el caso de Conexión Ganadera, porque un intercambio de mails de los socios de Conexión Ganadera muestra sus reacciones ante una inspección del Banco Central del Uruguay. Si en un intercambio de correos al que accedió la diaria, el socio fundador de Conexión Ganadera, Pablo Carrasco, informó sobre la llegada de una inspección del Banco Central del Uruguay. Esto data del 28 de febrero, pero del año 2018, en la que las inspectoras pedían información sobre los contratos. Piensen cómo seguimos, ya que no tenemos mucho tiempo, escribió Carrasco a Gustavo Basso, Ana Yevdukov y sus asesores Jorge Fernández Reyes y Germán Lazarte. Luego envió una copia del documento a Daniela Cabral y al gerente operativo Rodolfo Flores. Carrasco recibe el asesoramiento legal de Jorge Fernández Reyes luego que lo consultara por documentos mencionados en los contratos que en realidad no existían, y él le recomienda no modificar los contratos ya firmados. Esta inspección del Banco Central ocurrió en el marco de una serie de inspecciones realizadas por el organismo en febrero de 2018, que también incluyó a otros fondos ganaderos como República Ganadera y Portfolio. Bueno, habrá que ver qué peso tiene la investigación, ¿no? Vamos con otras novedades porque se viene el 1 de mayo y en ese marco el PIT-CNT definió 3 oradores para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores y evalúa paro parcial para mayo o el mes de junio. El sábado, la Mesa Representativa Nacional Ampliada del PIT-CNT aprobó por amplia mayoría un informe relativo al próximo acto por el Día Internacional de los Trabajadores el viernes 1 de mayo. En la instancia quedó definido que los oradores de este año serán Natalie Barbé, vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, José Lorenzo López, secretario general del PIT-CNT y presidente del Sindicato de Trabajadores de INAU e INISA, y Javier Díaz, vicepresidente del PIT-CNT y secretario general del ZUNCA. Según el informe presentado en la Mesa Representativa Nacional Ampliada, al que tuvo acceso la diaria, el fin de semana se resolvió trasladar a los sindicatos la posibilidad de una movilización con paro parcial para fines de mayo o principios de junio para dar continuidad a la plataforma reivindicativa de la central sindical. Se agrega que dicha manifestación posiblemente estará enmarcada en una movilización antiimperialista regional que fue planteada por el PIT-CNT en la última reunión de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur. Y nos vamos a un evento que tuvo lugar ayer en el que participó el expresidente Sanguinetti, y donde dijo que Javier Milei, el presidente argentino, ha pasado a ser un problema más allá de todos los datos materiales. Y durante la cumbre de comunicación política que se realiza aquí en Montevideo, en la Sala Azul de la Intendencia Departamental, el expresidente Julio María Sanguinetti dijo que Milei ha pasado a ser un problema porque no genera la menor confianza. El exmandatario dijo que si no hay confianza en las instituciones, no hay ninguna democracia que funcione, y agregó que fenómenos como el de Trump o Milei son consecuencia del vacío de la política. Sanguinetti dijo que antes de que ganara Milei, Argentina estaba en un momento absolutamente crítico desde el punto de vista político, entonces aparece un salvador y allá se lanzan todos. Además, cuestionó el uso de ex Twitter, hoy X, de los mandatarios y la forma de relacionarse con la prensa y el empresariado, y en ese sentido dijo que el gran problema es la actitud de Milei. Sí, leyendo un poco más las declaraciones del expresidente, decía, bueno, los presidentes no pueden gobernar por Twitter. Entonces daba cuenta que Milei, por ejemplo, tuiteaba a las 3 de la mañana y era la manera de informar decisiones
desde cualquier parte del mundo a los ciudadanos argentinos. Y bueno, cuestiono de alguna manera ese tipo de actitudes también con algunos guiños a otros países, incluyendo Uruguay. Veremos también qué deja, porque hoy hay otra instancia de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, donde van a estar Fernando Pereira, Álvaro Delgado, Andrés Ojeda, Pablo Mieres y Guido Manini Ríos, todos líderes de sus partidos. Así es, bueno, volvemos al área metropolitana, ¿no? La visión de nuestro país. La Intendencia de Canelones usará inteligencia artificial para agilizar trámites. Sí, la Comuna Canaria anunció que va a comenzar a utilizar herramientas de inteligencia artificial para esto, para agilizar trámites y también, bueno, y mejorar la atención a la ciudadanía en el marco de una estrategia más amplia de modernización del Estado. La iniciativa apunta a simplificar procesos administrativos, reducir tiempos de respuesta y hacer más eficiente la gestión interna, integrando tecnología en áreas clave de funcionamiento departamental. Además, el uso de inteligencia artificial forma parte de una política sostenida de innovación que busca consolidarse en el territorio con el objetivo de acercar estas herramientas a la vida cotidiana y mejorar la calidad de los servicios públicos. Me hizo acordar mucho a una propuesta que tenía Ignacio Muncho de Ceres en plena campaña electoral, brindando como esta herramienta a los diferentes partidos, ¿no? El que resultara ganador, bueno, que efectivamente pudiera usar la IA justamente para agilizar los tiempos del Estado que tantas veces se tornan, ¿no?, complejos, que tiene que pasar un trámite de una ventanilla a la otra y así llevarlo, traerlo, bueno, que simplificara todo eso y bueno, de alguna manera beneficiando a la población en general. Vamos con otros temas. Sí, en el ámbito laboral, porque COPSA no logró completar el pago del salario de marzo y no presentó una propuesta de cómo va a saldar las deudas. En el marco de una reunión tripartita celebrada ayer en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, COPSA transmitió a las partes que al día de la fecha no tiene forma de afrontar el pago de la mitad del salario correspondiente al mes de marzo. El presidente de la Asociación de Trabajadores de COPSA, Marcelo Pérez, dijo a La Diaria que los representantes de COPSA manifestaron que no tienen claro cómo se abonará el 50% restante de los sueldos del mes pasado. La otra mitad fue pagada hace unos 12 días. El directorio de la empresa COPSA se reunirá hoy para discutir y analizar qué respuesta dará a los trabajadores, mientras que los propios trabajadores esperarán esa respuesta antes de definir las medidas a tomar, ¿no? Una situación que no es nueva, Maggie. No, ya lleva años. Lleva años, sigue sin solucionarse y sigue sin haber propuestas también, ¿no? Es como, por momentos parece como se van poniendo, y esto es subjetivo, ¿no? Pero como parchecitos y no se termina de solucionar lo que está por debajo, o sea, no se va a lo profundo de lo que tiene el problema. No, y el adeudo de los trabajadores que trae consecuencias, ¿no? Ya no era solo el salario vacacional o el aguinaldo, sino que se estaba viendo afectado el día a día del trabajador, ¿no? Sin cobrar su salario íntegro, y eso, pensémoslo desde la visión de cada uno y las complejidades que trae, ¿no? Lo hablábamos también con los trabajadores del MIDES. Exacto, estaba pensando lo mismo. Que, bueno, había situaciones complejas que se denunciaban desde el propio sindicato cuando estaban a punto de sacar a personas de sus hogares porque no tenían cómo pagar el alquiler. O sea que se torna compleja la realidad de algunos sectores. COPSA es uno que viene afectado desde hace muchísimos años y bueno, pareciera inminente alguna medida de paralización, ¿no? Con alguna asamblea que pueda distorsionar los servicios normalmente. Pero bueno. Sí, hay que ver también qué sucede hoy, luego de que se reúne el directorio Exacto. de la empresa COPSA y bueno, la respuesta que darán. Pasan 24 minutos de las 7 de la mañana, Yami está encargada del celular, nos va a contar si hay mensajes de WhatsApp. Sí les puedo ir informando que se va asomando el sol, van apareciendo los primeros rayos de sol y que seguramente baje un poquito la temperatura ya sobre las 8. Ya bajamos 1 décima, 11 grados 1 décima, es cuando más refresca. Mira, May, acá tengo un mensaje que la verdad me dejó contenta. Sí, nos dicen buen día y con un consejo útil. A ver. Para nosotras, para todos los que estén escuchando, para todos los oyentes, para evitar el olor a humedad que queda en la ropa después del lavado, lo mejor es una cucharada de bicarbonato en la lavadora. Y nos saludan desde Solimar con este consejo. Yo pensé que era Anita Durán que nos estaba escribiendo bicarbonato y vinagre, pensé que iba a ser fundamental para eliminar esos malos olores. Bueno, tenemos que hacer la pausa, queda mucha información internacional para repasar qué está sucediendo a nivel mundial, la mirada puesta nuevamente en Medio Oriente, más allá de la ampliación de la tregua, datos muy importantes de Naciones Unidas, ¿no? Vinculadas al calor extremo que también afectan a la población, por supuesto, ¿no? Cuando a veces se intenta no hablar tanto de cambio climático o tal vez
llevarlo a un plano menor en materia de importancia, pero bueno, quedan muchas noticias también el deporte y por supuesto, reiteramos, vamos a estar hablando con la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en un rato nada más también, por este informe 2025 que afecta prácticamente en todo lo que hace de los derechos humanos de nuestro país. Pausa y ya volvemos. Cuando estoy en el estudio grabando, cuido cada detalle. Con mi salud, tengo el mismo cuidado. Por eso, desde hace años, elijo El Círculo. Un lugar donde siempre me he sentido cómodo. No solamente por la atención, sino por la calidez humana y el compromiso real para mejorar y crecer. Para mí, esa es la diferencia. Si tu cédula termina en 4 y sos socio FONASA, en abril, hacé como yo. Elegí la mutualista con el índice de satisfacción más alto. Afíliate ahora llamando al 1870. En El Círculo, estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. La Mojigata presenta a Los Inadaptados con Relaciones, junto a invitadas e invitados de gran porte, que ojalá se porten a la altura de las circunstancias. Quedan ustedes descubrir quiénes son los inadaptados, quiénes son las relaciones y cuál es la mojigata. Sala Adelarreta del Sodre, miércoles 22 de julio. Pórtense bien. Entradas en Ticantel, Montevideo Music Group. ¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental, Territorio de Libros. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida. Y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. En ANDA lo damos todo y los propietarios nos hacen todo tipo de preguntas. Para alquilar mi propiedad con ANDA, ¿tengo que ser socia? No tiene por qué. ¿Pero puedo serme socia? Puede. ¿Y qué gano? Puede pedir adelantos de alquiler y cobrar varios meses juntos. Taca, taca. Soy propietario. ¿Qué me dan? Poder cobrar en fecha todos los meses. ¿Me sirve? ¿Un cafecito? Bueno. No hay garantía como la de ANDA, porque es la que da más beneficios y descuentos a inquilinos y más seguridad a propietarios e inmobiliarias. La garantía más aceptada del país, la número 1. La más conveniente. Sí, en ANDA lo damos todo. Se viene el invierno y en Megal queremos hacértelo más liviano. ¿Sabías que en Uruguay se vende una garrafa fabricada en Noruega que pesa la mitad que las comunes? Mejora la vida de quienes tienen que cargar con ella. Es translúcida y se puede ver cuánto gas le queda. Está hecha con un material amigable con el medio ambiente. ¿Qué estás esperando para cambiar tu vieja y pesada garrafa por una garrafa liviana de Megal? Si estás escuchando esta radio, te la cambiamos sin costo. Llama ahora al 19220 y decí la palabra clave, La Diaria Radio. Megal, innovamos con energía. Internacionales. Bueno, y a poquito vamos llegando a las 7:30 de la mañana. Les mencionábamos previo a la pausa que la Organización de Naciones Unidas advierte que el calor extremo pone al límite los sistemas alimentarios. Sí, esto surge de un informe presentado ayer de manera conjunta por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y la Organización Meteorológica Mundial, que, bueno, dicho informe afirmó que las olas de calor son cada vez más frecuentes, intensas y prolongadas, lo que perjudica a los cultivos, el ganado, la pesca y los bosques. Sí, según el estudio realizado por las agencias de ONU encargadas de la alimentación y el clima, el calor extremo está llevando al límite a los sistemas agroalimentarios mundiales, lo que pone en peligro los medios de vida y la salud, atención,
más de 1.000 millones de personas. El informe además advierte que el calor extremo actúa como un multiplicador de riesgos, agravando sequías, incendios, plagas y enfermedades, por lo que la ONU llama a acelerar medidas para evitar un deterioro mayor de la seguridad alimentaria global. Y esto, Maggie, ¿no? Es importante, a veces parece que estas cosas se piensan como de forma aislada a ciertos temas, cuando en realidad ya es, bueno, ya hace bastantes años, no solo ahora, pero ya hace bastantes años se tiene que pensar de una forma transversal, ¿no? Que esté en todos los planes de todas las cosas que se hagan, que esté en la mirada climática. No se puede pensar como algo aislado, como bueno, hagamos esta medida para mitigar esto. No, ya tiene que estar desde el vamos. Lo que pasa que lo que decíamos en el otro bloque, ¿no? Que si tenemos líderes mundiales que hablan que el cambio climático no existe y lo llevan a un plano mínimo, también cuesta ver cómo este tipo de organizaciones, más allá que hablen de la afectación, de la alimentación y la vida cotidiana de más de 1.000 millones de personas, cuesta ver cuál podría ser el encare que se haga desde otro lugar, ¿no? Más amplio, más transversal. Sí, que a veces, bueno, quizá los países que tienen mandatarios como, bueno, un poco, que sí reconocen que hay cambio climático, no tienen tampoco el poder, ¿no? Para generar un cambio. Pero bueno, volvemos acá, a la América Latina, con Brasil, porque el ministro de Lula advirtió que el plan económico de Flavio Bolsonaro afectaría a los jubilados y beneficiarios de programas sociales. Sí, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Guilherme Boulos, fue quien afirmó que existen riesgos de perjuicio para los jubilados y también las personas que son beneficiarias de estos planes sociales en el caso de que el candidato derechista a la presidencia por el Partido Liberal, hablamos de Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente, acceda al gobierno e impulse propuestas que afecten a la seguridad social. Las declaraciones de Boulos, consignadas por el portal Brasil 247, apuntan a posibles repercusiones en el costo de vida y los ingresos de los beneficiarios. En esa dirección, el diario Folha de San Pablo había informado que el equipo económico que trabaja en la candidatura de Bolsonaro está analizando un conjunto de medidas que podrían impactar directamente en los jubilados y en la financiación de áreas sociales como la salud y la educación. Según informó el diario Paulista, el plan de los bolsonaristas prevé que las prestaciones de seguridad social y asistencia social, además de los mínimos constitucionales para estas áreas, se ajusten únicamente por la inflación sin aumento real. Estaba chequeando a ver cuándo era la fecha de las elecciones de Brasil, porque esto, ¿no? Están también en media campaña presidencial. En Brasil las elecciones son el 4 de octubre de este año, así que bueno, faltan unos meses todavía. Bueno, y seguimos en la región. Estamos hablando de Argentina en este caso, porque Milei envió al Congreso su reforma del sistema electoral argentino. Sí, Javier Milei presentó su proyecto de reforma electoral ante el Congreso y destacó que la iniciativa va a terminar con las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, conocidas por sus siglas PASO, que recordás, Maggie, que también adelantábamos un poco ayer en nuestra recorrida por los portales internacionales. Bueno, esa votación que agrega una instancia electoral previa a las elecciones nacionales y a una eventual segunda vuelta tiene defensores, pero también es cuestionada por los costos que implica y porque es una elección compleja en la que hay muchas candidaturas. La reforma también incorporaría la regla de ficha limpia, que esto consiste en, impedir a personas con condenas por corrupción postularse a cargos electorales. Los corruptos afuera para siempre, escribía el presidente argentino Javier Milei en su cuenta de X. Sin embargo, la iniciativa llega cuando el gobierno enfrenta varios casos de sospechas de corrupción o irregularidades, ¿no? Uno es el caso de Libra, la estafa cripto que el propio presidente promovió en sus redes sociales. Otro es el supuesto pago de coimas en la compra de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad, que después se extendió a otros organismos estatales, y el escándalo más reciente es el del abrupto crecimiento del patrimonio. Hablamos del jefe de gabinete, Manuel Adorni, quien adquirió varias propiedades inmuebles y viajó a varios destinos costosos desde que es funcionario sin que su sueldo pudiera justificar esos gastos, más allá que se conoció que tuvo préstamos de determinadas personas, ¿no? Que desconocían quién era Adorni. Sí, estaba pensando, esto ya con estos 3 casos, no me quiero imaginar lo que sería Uruguay, ¿no?
No. Una locura. Otro nivel. Sí. Otro nivel. Bueno, por algo también estamos tan distantes, ¿no? A lo que hace al sistema democrático. Y un poco nos remitimos a lo que decía el expresidente Julio María Sanguinetti ayer, ¿no? Bueno, hablaba de esto también, de lo que representa Milei para la región, de lo que es, y también esto, bueno, de presentar un proyecto de ley y poner un tuit que diga los corruptos afuera para siempre. Bueno, un y presidente. Tenés a tu jefe de gabinete exactamente señalado por un aumento exponencial de su patrimonio. Llama la atención. Pero bueno, tenemos que hablar de deportes. Deportes. Y hoy no empezamos por el fútbol, empezamos por el básquetbol, porque Peñarol le ganó el Clásico Nacional, así ajustadísimo por la Liga Uruguaya de nuestro país. Sí, de visitante Peñarol ganó 84-82, el clásico que, además, bueno, de la victoria para Peñarol, ya el clásico es un fin en sí mismo por la rivalidad deportiva que existe con Nacional. Pero el triunfo también fue el medio para que el Carbonero quede muy cerca de asegurar la mejor colocación de cara a los playoffs. El equipo carbonero logró marcar diferencias con un mejor cierre de partido y se impuso en un partido parejo y con pasajes cambiantes. La victoria tiene un valor extra no solo por el rival, sino por el contexto de la recta final de la fase regular. Peñarol será primero, salvo que pierda todo y que el tricolor gane los 3 encuentros que le quedan. El laurinegro no dependió de una sola figura para ganar. Santiago Vescovi fue uno de los destacados con 14 puntos, mientras que Nicola Pomoli sumó 12 en un equipo donde también tuvieron su incidencia el colombiano Andrés Ibargüen y el estadounidense Jalen Washington. Bueno, tenemos que hablar de los Juegos Sudamericanos. De la juventud comenzó el atletismo y Uruguay estuvo cerca de las medallas. Sí, comenzó el atletismo en los Juegos Sudamericanos de la Juventud, evento donde la delegación uruguaya ha sumado 11 medallas y va por más en los últimos días de competencia de cara a la finalización que será el próximo sábado. Antonella Bonomi rompió su récord personal al correr 1.500 metros femeninos y quedó cerca del podio al terminar en la 4ª colocación en la final por medallas en la que participaron 11 corredoras. Fue un gran desempeño de la uruguaya de 17 años. Juliana Fontes, por su parte, llegó con buenas expectativas a la final de salto alto, ya que era la tercera con mejor marca histórica. Sin embargo, la competencia estuvo por encima del potencial de la uruguaya, que alcanzó a pasar los saltos de 1,63, pero no pudo superar la barrera de 1,66. Terminó sexta, a 6 centímetros de la ganadora del oro, la ecuatoriana Geraldine Pata. Cerramos por acá los principales títulos de deportes y retomamos la información nacional, pero con una mirada más al resto de los departamentos del país, no solo focalizada aquí en Montevideo. Sí, empezamos por Colonia y esto, por los dos, no es a propósito. Siempre no es a propósito, juro que no. Esto es la producción. Sí, no. No se excede en la selección. Porque la Intendencia de Colonia asegura haber logrado alta efectividad en tratamiento contra el picudo rojo. Bueno, ustedes tienen un ingreso allí a la ciudad de Colonia maravilloso con las palmeras, ¿no? Sí. Ojalá se puedan preservar. La directora de Paseos Públicos de la Intendencia de Colonia, Andrea Madalena, aseguró que los tratamientos contra el picudo rojo están mostrando una efectividad cercana al 100%. No obstante, la funcionaria advirtió que la plaga continúa expandiéndose, especialmente en la zona este y en corredores viales. Madalena explicó que la comuna coloniense desarrolla un proceso de continuidad desde la detección del primer foco de la plaga en el Parque Ferrando de Colonia del Sacramento. A partir de ese momento se implementaron distintas estrategias para contener el avance del insecto. La directora recordó que en una primera etapa se aplicó un tratamiento de endoterapia, una técnica que introduce productos directamente en el sistema vascular de la planta, y luego se avanzó hacia un control biológico más sofisticado. Este último procedimiento consiste en la inoculación de una mezcla de hongos desarrollada por la investigadora Alda Rodríguez, que incorpora un hongo asociado al picudo negro y que resulta clave para frenar la proliferación de la plaga. Según la funcionaria, ese método es preventivo y sostenible y amigable con el medio ambiente, además, en contraste con otras alternativas que obviamente terminan siendo más agresivas para las propias palmeras, ¿no? Y nos vamos ahora al este, porque remate del Gran
Chaparral, propiedad del sindicalista argentino Marcelo Balcedo, sigue en pie pese a intentos de frenarlo, esto en el departamento de Maldonado. Sí, justamente este remate de la mansión, propiedad del sindicalista argentino Marcelo Balcedo, continúa en pie. Esto fue lo que afirmó el abogado de los ex empleados que reclaman deudas laborales. La subasta fue fijada para el 8 de mayo y busca cubrir créditos por unos $2 millones. El defensor de los trabajadores descartó que prospera un intento de la justicia argentina de suspender el proceso y sostuvo que el inmueble es embargable y puede ser rematado por la justicia, que ya definió la competencia en el caso. El remate incluye la lujosa propiedad ubicada en Maldonado y varias hectáreas de terreno, en un proceso que forma parte de las consecuencias judiciales para Balcedo y su entorno tras su condena por delitos como lavado de dinero y contrabando. Si uno va por Ruta 10, luego que pasa Las Flores así por Playa Verde, a mano izquierda yendo hacia el este, es una propiedad inmensa. Realmente son muchísimas hectáreas que tiene esta lujosa chacra de Balcedo. Maggie, ya pasan 40 minutos de las 7 de la mañana y tenemos 11 grados. ¿Viste? Te dije que sobre las 8, créanme, es la temperatura más baja después de la noche, que puede hacer mucho frío, pero ya de mañana las 8 es la hora de quiebre donde empieza a hacer más frío. Sí, nos mandan saludos desde Colonia y también desde El Prado, en Montevideo. Bueno, así un beso que grande. los alentamos a que sigan mandando mensajes al 099-891-888. Y también a esta hora, si se están levantando, si están prendiendo la radio, conectándose a YouTube desde diferentes partes del país y, por qué no, de la región o el mundo, que nos siguen muchísimo también, están libres de precipitaciones las próximas jornadas. Va a haber un poco más de sol, algo de nubosidad, pero también a esta hora se ve, más allá de un sol precioso que imagino va a empezar a templar por lo menos la mañana hasta llegar a los 19 grados pronosticados para hoy. Hacemos la pausa, queda mucho para compartir. Ya está Antonio Ladra también acá en los estudios, ya preparando su columna de análisis, así que enseguida volvemos. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. En la edición de abril de Le Monde Diplomatique Uruguay, análisis del impacto de la guerra de Irán y la invasión al Líbano. En el mundo, Tel Aviv y Washington ya no rinden cuentas a nadie. La lógica de la impunidad de Epstein queda expuesta y la inteligencia artificial está al servicio del imperio. En la región, conocemos los límites del modelo Bukele y las posibles candidaturas presidenciales de Axel Kicillof y del pastor evangélico Dante Gebel. Además, el reclamo de Pedro Sánchez en nombre del sur global. Una lectura kantiana del desorden internacional y los desafíos de los jóvenes chinos entre el desempleo y el algoritmo. Suscríbete en lemonde.uy y recíbelo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Las estafas digitales son cada vez más frecuentes y pueden ser difíciles de detectar porque parecen reales. Prende la lamparita. Desde UTE nunca vamos a pedir contraseñas, códigos o números de tarjeta. Si te llaman, escriben o mandan links dudosos, corta, no sigas la corriente. Verifica siempre a través de los canales oficiales. Informate más en ute.com.uy. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio 97.9. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center.
Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Ya pasará la lluvia, pasará, llevándose lo que hay en la ciudad. Pronto vendrá la lluvia, ya vendrá, yo sé. Quiero estar tirada en el diván de no pensar, un ratito nomás a ver si se me pasa. Quiero sentarme a fumar sola en la terraza. Que al final no baste con llamarte. Que al final no quiera volver hacia atrás. Que al final no intente más culparme. Que al final de nada sirva volver atrás. Ya pasará la lluvia, pasará, llevándose lo que hay en la ciudad. Pronto vendrá la lluvia, ya vendrá, yo sé. Quiero estar tirada en el diván de no pensar, un ratito nomás a ver si se me pasa. Quiero sentarme a fumar sola en la terraza. Que al final no baste con llamarte. Que al final no quiera volver hacia atrás. Que al final no intente más culparme. Que al final de nada sirva volver atrás. Si al final da igual sentarme a esperar o arrancar, frena. Son las 7 de la mañana con 47 minutos, ya mi preciosa mañana en Montevideo. Hermosa. Me encanta cuando empieza la luz del sol, empieza a iluminar los edificios de a poquito. Y de eso un poco cantaba también Rodra, esta artista uruguaya, en su canción Volver Atrás. Porque la lluvia ya pasó hace bastantes días, por suerte. Por suerte. Lo podemos tomar desde el lado más metafórico. Sí, también, ¿no? obvio. La lluvia ya pasó. Ahora sale el sol para todos. Bueno, hoy es 23 de abril, es el Día Internacional del Libro, que bueno, fue una fecha que la terminó fijando la UNESCO en el año 95, y es que justo alrededor de esta fecha, el 23 de abril, murieron 3 grandes de la literatura universal: Miguel de Cervantes, William Shakespeare y también el Inca Garcilaso de la Vega. Así que, bueno, es importante recordar este tipo de fechas con actividades muy interesantes. Antonio Ladra va a presentar su libro el próximo fin de semana allí en Plaza Varela. El sábado ya lo ha comentado en el marco de San Jorge. Y también hay movidas muy interesantes aquí en Ciudad Vieja, en el centro de Montevideo y en tantas librerías de todo el país, así que a tenerlo presente. ¿Por qué no? Un día especial para salir de recorrida. Sí, nos pueden mandar también mensajes contándonos si están leyendo algún libro, qué libro están leyendo, si lo están leyendo en papel o si lo están leyendo en digital. Pues sabes que a mí me pasa algo muy extraño con eso. El diario, ya como muchos no mandan el impreso, ¿no? Me acostumbré a mirar y estar al tanto por el celular, claro, o por la computadora.
pero el libro no me acostumbro a leerlo digital. Necesito tener el papel, dar vuelta a la página, marcar alguna página en particular. Bueno, ahí te estás metiendo en un tema polémico. Yo soy de las personas que rayan los libros, pero hay gente que no. Se puede marcar con un lápiz. Claro, yo lo marco con lápiz, exacto. Pero después nunca lo borro. Queda ahí, es como un momento de que estabas leyendo algo y te pareció buena que estaba esa parte y lo marcaste y te quedó para siempre. ¿Tenés algún libro de esos que digas no lo puedo... es ese y no hay algo que lo supere? No, o sea, de no poder rayarlo, ¿querés decir? No, un libro de referencia. Bueno, un libro que me marcó hace bastante tiempo es Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Hace mucho tiempo, pero ahora es como me ¿De qué habla? Y bueno, es de la sociedad de 1800 y algo, siglo XIX. Y bueno, un poco la búsqueda, ¿no? de una mujer en ese momento, que obviamente las convenciones era casarse y bueno, y quizás salir un poco de eso, lo cual era bastante... Romper esquemas. Romper esquemas para esa época era un montón, por eso no sé, me impactó muchísimo. Pero ahora es lo que te puedo decir a las 7:49 de la mañana. Bueno, a mí uno que sí tengo siempre, que aparte no podía parar de leerlo, más allá que es una novela, es que siempre le digo, 1000 soles espléndidos. Es de un afgano radicado en Estados Unidos, Khaled Hosseini, que habla también mucho de la realidad de las mujeres afganas, pero sobre todo de generación en generación y a lo largo de la historia. Cómo fue cambiando en el momento que podían ir a estudiar, cuando no, cuando se avanzaba, cuando se retrocedía, los abusos, bueno. ¿Puedes repetir el nombre, Maggie? 1000 soles espléndidos. Perfecto, yo ya me lo voy a poner en mi lista porque ya me interesa. Es el mismo autor de Cometas en el cielo, que fue un libro más conocido, creo que se hizo más popular, incluso hay una película. Así que, bueno, nunca recuerdo cuál fue primero y cuál fue después, pero bueno, son libros que no puedes dejar, ¿viste? De leerlos, porque siempre ese capítulo que queda enganchado con el otro te deja ahí. Es una lectura bastante entretenida. Después, a Humberto Eco, que me parece un referente en todo sentido, ¿no? Uno de esos intelectuales que leímos mucho en facultad, pero que, bueno, era un analista de la realidad fundamental, ¿no? Sí. Es el que ayer citó el doctor Julio María Sanguinetti en la Intendencia cuando hablábamos bueno, de este encuentro, este foro que se está realizando en Montevideo, y dijo palabras más, palabras menos, y pidió disculpas, ¿no? Que las redes sociales dan el derecho a hablar a legiones de idiotas, ¿no? Esos que antes se juntaban en un bar a charlar o iban a la parroquia, bueno, ahora lo que hacen es expresar todo eso a través de las redes sociales. Y digo esto porque hoy estábamos haciendo referencia justamente a esas declaraciones de Sanguinetti, que bueno, daban cuenta un poco de la realidad política también, ¿no? Cómo está incidiendo las redes sociales en la forma de gobernar. Tiene una novela muy interesante que creo que la hizo en la recta final de su vida, el número 0. También es una comedia negra que está una novela negra, perdón, que está buena, muy buena. Bueno, ¿seguimos? Seguimos, con la información. Seguimos. Nos fuimos de tema. No, pero pasa que hablar de libros, viste que te podés quedar un rato largo. Pero sí, seguimos, Maggie, porque tenemos ayer, hoy hablábamos de la ministra Fernanda Cardona sobre la planta solar de UTE, pero también, bueno, como nos estamos acercando a fin de mes y con el contexto en el que estamos, en el contexto de guerra de Estados Unidos, de Israel contra Irán y las repercusiones que tiene eso sobre el petróleo, la ministra se refirió al precio de los combustibles y ayer fue recibida por la Comisión de Industria, Energía y Comercio, Turismo y Servicios del Senado para hablar justamente sobre la situación del precio de los combustibles, y estuvo más de 3 horas hablando sobre el contexto internacional y el impacto en el precio de los combustibles, una convocatoria que había hecho ya hace un par de semanas atrás, antes de turismo el senador nacionalista Carlos Camí y también el senador colorado Tabaré Viera. Así que, May, si te parece, escuchamos qué decía Cardona en esta sección del audio del día. Y acá instalar el tema de la incertidumbre que se genera a nivel internacional. En este momento, no solo de precios, sino de suministro. Acá lo que estamos discutiendo, además de ir viendo cómo es la volatilidad y qué decisiones tenemos que ir tomando, estamos viendo que podemos tener problemas, y lo que queremos evitar es quedarnos sin stock. Nosotros tenemos que poder abastecer al Uruguay, no solo a las familias, a la gente, en todo lo que implica tomarse un ómnibus, que los ómnibus estén disponibles,
Las ambulancias usan combustible, estamos teniendo un tema de salud ahí, las escuelas, todo el tema de salud, de educación. Porque nosotros cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de, bueno, cómo abastecemos para que nada de esto ocurra de manera riesgosa, que no tengamos un gran impacto por decisiones que no son nuestras, y al mismo tiempo cuidar y no trasladar de manera directa los porcentajes que estamos viendo que los países vecinos y la región y el mundo han trasladado a la gente. Queremos poder matizar, mitigar ese impacto, y realmente creo que lo estamos realmente logrando, y eso implica una gestión que te diría que es diaria desde hace más de un mes, con el equipo de ANCAP, con el equipo de Economía y Finanzas y con el equipo de la OCDE. El audio del día. Bueno, y así teníamos a la ministra de Industria, Fernanda Cardona, haciendo referencia a qué va a pasar, ¿no? Ya nos empezamos a acercar a fin de mes y teniendo en cuenta el contexto mundial del precio del petróleo, bueno, se hace urgente este análisis. Hay que recordar que la ministra había afirmado que antes de fin de mes el gobierno tenía que analizar cuál fue el comportamiento en cuanto a disponibilidad de precio, teniendo en cuenta que el menor ajuste realizado por Uruguay en comparación a la región lo deja en una situación de vulnerabilidad. Recordemos que el aumento fue del 7%, cuando en el resto del mundo fue bastante más significativo. A fines de marzo, el gobierno anunció su decisión de aumentar con un tope del 7% de los combustibles a partir de abril, cuando, mencionaba el petróleo, había aumentado 30% por los efectos de la guerra. Cardona destacó lo que realmente implicó para Uruguay no ajustar por encima de ese tope y decía, realmente estamos haciendo un esfuerzo importante como país para no trasladarle a la población en el precio como sí sucedió, por ejemplo, mencionaba países de la región, Argentina, en Brasil y el resto de los países, fue lo que resaltó Fernanda Cardona. Bueno, son las 7 de la mañana con 55 minutos y nos encanta que bueno, a medida que vamos hablando de algunas consignas y de realidades del día, nos vayan enviando Somos muy exigentes, mensajes. Somos muy exigentes, la verdad. ¿Por qué? Porque siempre estamos, no, mándenos tal cosa, tal otra, y bueno. Eso es de vuelta. Sí, pero la gente responde. Sí, por supuesto. Siguen llegando muchos mensajes a través del 099-891-888 y una de nuestras oyentes dice, recomiendo para libros. Yo no sé si lo podemos compartir, David, Juli, uno de los mensajes que termina en 196, que recomienda para libros una suerte de resaltadores. Esto es para aquellos que nos siguen vía YouTube, lo pueden ver, pero son como unos resaltadores al estilo Post-it, y perdón que hago el chivo de la marca, pero que subrayan todo el texto con un color flúor que queda con transparencia, entonces se puede leer a la perfección esa frase, así que muy interesante. Yo no los conocí, la verdad me parece muy bueno porque a mí se me pasa eso, cuando salgo con un libro siempre salgo con los resaltadores, con un lápiz, se me olvida el lápiz, como ay no, no puedo rayar, claro. Claro, no puedo, y esa solución la verdad me parece muy buena. Ya lo vamos a compartir, así están los compañeros, que hoy no los saludamos públicamente, a Luciano, a Juli y a David, que están preparando esa imagen para compartirla, ¿ven? Ahí están, miren qué maravilla. A los seguidores de YouTube, yo la verdad que hasta el post-it iba, ¿no? Al que marcás la página, pero no así con el resaltador. Así que el agradecimiento para esta oyente. Después hay mucha gente que ha leído a Khaled Hosseini, este autor afgano, y dice, 1000 soles espléndidos, tremendo libro. Cometas en el cielo es primero y hay un tercero, y las montañas hablaron, que lo tengo, lo empecé a leer y lo dejé porque no me enganché tanto como con 1000 soles, pero también habla un poco de un contexto importante. Y hay otros mensajes también que van llegando. Dice, leyendo este libro de Catherine Nixie, periodista e investigadora histórica, muy recomendable porque revela muchas cuestiones de la religión cristiana, dice Bruno de San José, que le agradecemos muchísimo. El miedo a la libertad de Fromm. Pasó por una inundación, pobre. Manda también una fotografía que se lo ve un poco deteriorado al libro, pero bueno, también celebrar que sobrevivió, ¿no? A esa inundación, que es lo que hay que rescatar. Y también, bueno, hoy que se celebra el Día Internacional del Libro, pero en Uruguay también tenemos nuestro propio Día del Libro, que es el 26 de mayo, y que justamente lo que se celebra el 26 de mayo es, bueno, cuando se fundó, digamos, la Biblioteca Nacional, la primera biblioteca pública del país, fundada en el año 1816, y este Día Nacional del Libro se conmemora desde 1940. Bueno, otros
otros oyentes que nos dicen, por ejemplo, lo que amo de la versión digital, que aparte de que puedo subrayar o marcar y compartir, lo que más me interesa a mis 60 años, no necesito usar los lentes para leer. Todo depende de cómo uses el instrumento gráfico. Así que el agradecimiento a Fernando de Playa Pascual, que también se suma a la consigna de hoy vinculada al Día Internacional del Libro, que se conmemora cada 23 de abril, fecha declarada por UNESCO ya desde mediados de la década del 90, muy interesante y recordando a autores muy importantes a nivel histórico, ¿no? De diferentes siglos. Estamos acariciando las 8 de la mañana y ya va a venir y nos va a acompañar aquí en los estudios Lucía Pérez, que es la directora ejecutiva de Amnistía Internacional. También tenemos que hablar de este informe que es muy crítico, nuevamente respecto a la realidad de los derechos humanos en diferentes planos de nuestra sociedad, que afecta a las infancias, a las adolescencias, a los privados de libertad, las vulneraciones también vinculadas a los cuidados en nuestro país. Y bueno, que podemos estar muy avanzados a nivel normativo y de leyes, pero que eso después no se traduce, hay que decirlo así, en hechos reales y cambios para la población en general. Así que bueno, hacemos la pausa y al regreso nos metemos con esos temas. Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo, banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. ¿Vas a pintar? Confía en Ciacolor. La marca de pinturas que más crece en Brasil y en Uruguay tiene el producto indicado para vos. La calidad que necesites al precio justo. Si vas a pintar, confía en Ciacolor. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Nuestro periodismo hecho radio 97.9. La Diaria Radio. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 4, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunicate al 2487-4950. Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad. La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. O Piris, cualquier cosa, ¿me entendés? Déjala ir igual. Te vas
Sabes bien que muero pensando en ti, que mi vida es nada, vida sin ti. Sabes bien que muero pensando en ti, que mi vida es nada, vida sin ti. Qué bacana, que te vayas. Sabes bien que muero pensando en ti, que mi vida es nada, vida sin ti. Cualquier cosa, ¿me entendés? Déjala ir igual. Pasan 7 minutos de las 8 de la mañana y a quienes nos siguen por YouTube ya la están viendo, los están viendo porque está Antonio también acompañándonos en esta entrevista que vamos a comenzar a partir de este momento con Lucía Pérez, directora ejecutiva de Amnistía Internacional. Hay muchos temas para abordar, Lucía, pero primero queremos saludarte y agradecerte por acompañarnos y sobre todo por reservarte un día para poder charlar largo y tendido acerca de esta realidad que nos golpea como sociedad nuevamente, ¿no? Bueno, buen día para ustedes y para todos quienes nos están escuchando. Es un placer. Felicitaciones por el programa. La verdad que está muy bueno y el lugar es muy lindo también. Se presta para poder charlar tranquilos. Sí. Así que muchas gracias por el espacio. De temas que, Antonio, perdón, de temas que no quisiéramos estar hablando, ¿no? O sí, pero desde otro lugar, ¿no? Desde mejoras significativas, algo que no logramos, sí, en definitiva. Estamos hablando justamente de las cárceles, ¿no? Por el tema de cárceles, porque, bueno, el informe trajo mucha... O sea, negro sobre blanco, algo que ya sabemos y que hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero bueno, se habla también en el informe de, y a mí me llamó muchísimo la atención, de debilitamiento del sistema de garantías de derechos y advierte que el país podría estar cerca de un quiebre significativo, un punto de no retorno en el tema de derechos humanos. Entonces, con Maggie estuvimos viendo esto, digamos, ¿qué sería para ustedes cruzar esa línea? ¿Y de qué están hablando exactamente, no? Porque es un tema
caro para los uruguayos. Sí, sin duda. Nos cuesta mucho como ponernos en ese lugar, además, sin duda, y es de alguna manera el informe es una provocación. En otros recorridos, en otras entrevistas en las que hemos participado, aparece esta pregunta, bueno, ¿cuáles son los temas nuevos? ¿No? Porque este es un informe anual, es una recapitulación que hacemos año a año para salir de la tentación también de compararnos con otros países, ¿no? Incluso muchas veces nos preguntan por qué no hacemos un ranking, a ver cómo está Uruguay en relación con otros países, y ese no es el objetivo del informe anual de Amnistía Internacional. El objetivo es revisar a los países sobre sus propios parámetros, ¿no? Revisarse sobre sus propios criterios, avances, retrocesos y nudos de estancamiento. Entonces muchas veces no aparecen temas nuevos, y esto también es un síntoma, es un dato en sí mismo. Si año tras año los mismos temas aparecen, y no solo aparecen de la misma manera, sino que empeoran, como en el caso del sistema penitenciario, es también un síntoma de esto que estamos hablando. Uno de los mensajes centrales en este informe tiene que ver con este sistema, con el debilitamiento del sistema de garantías, que es un mensaje que venimos de alguna manera arrastrando de informes anteriores, ¿no? Hace ya 6 años que empezamos con algunas Pero no hay un cambio de tono ahí, me pareció, por lo menos. Sí, yo lo he venido observando eso. Sí, exacto, porque en realidad la situación empeora. Tal vez el ejemplo más emblemático sea el penitenciario. Hoy hay un acuerdo extendido en que la situación del sistema carcelario es dramática, es desastrosa para Uruguay. Sin embargo, Amnistía viene documentándolo hace más de 20 años en sus informes anuales, ¿no? Cuando parecía una rareza, ¿no? Y era de los temas, tal vez junto con impunidad por crímenes del pasado reciente, de los temas estructurales que una y otra vez se venían planteando. Y bueno, 20 años después estamos en esta situación. Entonces, tal vez en aquel momento, hace 5 o 6 años, cuando empezamos a trabajar sobre esta idea de, señales de advertencia sobre algunos puntos críticos en nuestro país, parecía incluso exagerado, ¿no? Llevó todo un tiempo de reflexión y de revisión, incluso con nuestros propios equipos, también porque muchas veces caemos en la necesidad de encontrar, ¿no? Alguno que el mejor de la clase, ¿no? ¿Dónde está? Entonces muchas veces Uruguay cumple ese rol también en la región, en relación con otros países. Y ojo, no es que esto esté mal, porque sin duda tiene elementos sobre los que apoyarse. A nivel normativo, por ejemplo. Exacto, a nivel normativo, a nivel institucional, eso no quita no considerar o no valorar algunas ventajas comparativas, si queremos, en relación con otros países. Pero lo que sí el informe trata es no quedarnos en ese lugar complaciente de pensar que siempre va a haber alguno que está peor, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno... Igual hay datos que hacen prender las luces, ¿no? Las alarmas, las sirenas, todo. El sistema carcelario es uno, ya lo hemos repasado. Sí. Hay datos exactos y específicos que hablan de 32 personas por cada funcionario policial, 63 por cada operador penitenciario, 157 por cada técnico, y supera ampliamente la recomendación de 3 personas por cada operador técnico, digamos. ¿Qué pasa con eso? Sí. ¿En qué medida se multiplicó? Esto ha sido un tema desatendido, ¿no? Muchas veces subvalorado en términos a nivel de la política pública. Y creo que hay un síntoma respecto a esto que nosotros lo visualizamos, por ejemplo, en la última campaña electoral, donde el tema se puso sobre la mesa y hay un cierto consenso político de que esto es un asunto a atender, ¿no? Después el cómo, ya ahí abre. Ahí está la diferencia. Se abre otro capítulo. Encerramos sin solución. No quiero subestimar esto de que hay un consenso de que tenemos un problema respecto al sistema penitenciario, que es una arista, digamos, de los asuntos de seguridad pública, ¿no? No lo quiero subestimar porque durante mucho tiempo era un tema escondido, barrido bajo la alfombra, porque bueno, no es catchy en términos políticos, ¿no? No es atractivo, no da caudal electoral, y ese es uno de los puntos, y es una de las debilidades también que identificamos. Igualmente, que ayer se lo comentaba Antonio, por lo menos ese tiempo de campaña electoral, me dio la sensación que por primera vez había un despertar del sistema político de decir, tenemos que atender las cárceles. Porque esas personas van a reinsertarse en la sociedad en algún momento, así sea 30 años después, pero lo van a hacer. Y me pareció que había como otro entendimiento por parte de la ciudadanía de que, bueno, si no combatimos esa realidad y la revertimos, pero tampoco se ha ido en esa línea de trabajo, por lo menos en este primer año y pico de gobierno, por más que haya muchas voluntades e iniciativas, después no se concretan.
Entre otras cosas, lo que pasa con el sistema penitenciario es que precisa una reforma estructural, entre otras cosas. Bueno, ¿no? Antonio lo ha dicho mucho eso, ¿no? Exacto. Sí, sí. De hecho, durante la Y campaña... cambiar la cabeza también de las autoridades, porque la política, digamos, de seguridad de Uruguay es la política carcelaria, no hay otra. Se inflan se inflan las leyes, se ponen más leyes, más duras, y se prisioniza. Gente presa. Y al final nos explotan las cárceles. Sin saber que es un tema de seguridad tener las cárceles en las condiciones que las tenemos. Y no es un tema solamente de cabeza, de idiosincrasia, ¿no? De mentalidad de las autoridades, sino también de la población. Bueno, sí, ni que hablar. Una de las recomendaciones en 2024 se citó, ahora no recuerdo si fue también el año anterior, se citó una mesa de trabajo convocada por la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Oficina del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, que implicó a varios actores, incluyendo organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, y de ese proceso de trabajo participamos. Tuvimos la oportunidad de hacer una contribución escrita, ¿no? En lo que derivó en el proceso el libro blanco de la reforma del sistema penitenciario. Bueno, hubo muchas contribuciones de distintos actores. Y uno de los elementos que colocaba ahí Amnistía Internacional, que muchas veces también es subestimado, era la posibilidad de hacer una campaña pública respecto a esto, ¿no? Hay una necesidad de construir una narrativa distinta respecto al sistema penitenciario, a los problemas que tiene Uruguay en relación con la seguridad, y casi una suerte de cuestión didáctica, ¿no? De explicarle a la población por qué es necesario invertir, la cantidad de dinero que es necesario invertir, porque no es intuitivo el razonamiento, ¿no? Entonces me parece que ahí también falta una cuestión de asumir el asunto como una responsabilidad, como una acción política, y eso implica, bueno, va a tener algunos costos obviamente, porque necesita de un proceso explicativo, de entender que ahí realmente hay un problema que no se da solamente en el encierro, que también se da en el afuera, y que no solamente implica a las personas que están privadas de libertad, porque tenemos las personas que están privadas de libertad, las personas que tienen medidas alternativas y las familias, ¿no? Porque hay niños, niñas, adolescentes vinculados a personas que están dentro del sistema penitenciario, que tienen un tránsito por el sistema penitenciario, que eso marca las vidas también. Lo podemos conectar con otro de los temas que está también en el informe, que tiene que ver con el sistema de protección, con los cuidados, ¿no? Ahí está documentado en el informe que hay más de 70 niños y niñas menores de 4 años que están privados de libertad con sus madres. Bueno, ayer Antonio lo habló en su columna y claro, sí, vi que hablaron largo y tendido de terminar siendo un niño que es preso también de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Sí, sí. Y los mayores también, ¿no? Porque el pasaje también por el sistema penitenciario es... O pasa otra cosa, que son las... no son criados, o sea, los niños no son criados por las madres, son criadas por quienes están cuidando, custodiándolas muchas veces también, porque a veces esas madres tienen problemas y entonces dejan al niño librado allí a que alguien lo tome. O sea que es una situación dramática realmente, y no podemos permitir que en un país que nos llenamos la boca de que defendemos los derechos humanos, de que pensamos en las niñas, en los niños, en los adolescentes, tengamos 70 niños en esas condiciones. Eso es inadmisible. Pero claro, lo que tú decías a nivel popular también, se corre esa voz, y por eso hay que hacer un trabajo educativo muy grande, cuando te dicen, por ejemplo, con los ajustes de cuentas famosos, al principio, dicen, se matan entre ellos. Siempre y cuando no me toque a mí. Cuando no me toca a mí. Hasta que un día te toca. Porque una bala perdida. Una bala perdida. Es que toca, lo estamos viendo, ¿no? Y te toca y nos toca. Físicamente y también psicológicamente, mentalmente, ¿no? Pero hay otros que te dicen, bueno, las cárceles sí están así, pero es una manera de tener a estos que cometieron delitos, no me importa que sean inhumanas, en definitiva están pagando una culpa de lo que fuera. Entonces, como que se separan de eso. Pero un día le puede pasar, un día le puede tocar. Yo me imagino, los señores de Conexión Ganadera han de haber dicho, habría que rastrearlo, Carrasco sobre todo, en las tertulias, de haber dicho muchas veces, de haber hablado de las cárceles y ahora está en una cárcel por haber cometido una estafa
Porque también se diferencia eso, ¿no? La inseguridad la ven en el pibe de gorrita y de championes. No la ven en el señor que anda con un vaso de whisky y una planilla de Excel en la mano. Ahora, esos señores de planilla de Excel en la mano robaron más que todos los que están presos hoy en el penal de libertad, los de gorrita y champión, ¿no? Sí, ahí hay como dos argumentos tal vez principales, seguramente haya muchos más, pero me parece que hay que explorarlos. Una dimensión es, no podemos tener las cárceles a las condiciones en las que las tenemos. Es inhumano, es indigno, no corresponde. No hay posibilidad, no hay horizonte posible para las personas que están allí hacer un recorrido distinto. Habrá quienes, me refiero a la población en general, al público en general, quienes les convenza, tengan la convicción de que eso efectivamente tiene que ser así. Por una cuestión de valores, de principios, por lo que quieras. Y habrá otros a los que no. Entonces hay que buscar también otro tipo de argumentos, incluso esta dimensión como más pragmática, ¿no? ¿Qué pasa con las personas? Si no te convence el argumento más humanista, más de principios de derechos humanos, bueno, también hay otra dimensión que es válida y que seguramente la ciudadanía también la considere, que tiene que ver con la convivencia, ¿no? No es posible socialmente mantener el sistema penitenciario en las condiciones que los tenemos, porque no es deseable, no es posible una convivencia una vez que se sale del circuito, y bueno, y todo lo que genera la cárcel en sí mismo, ¿no? Adentro, en términos de las conexiones, y lo que genera el encierro como política, ¿no? Como única solución a esto. Y esto me lleva también a pensar en otro de las recomendaciones que hacemos en el informe, una contribución que hicimos en esta mesa de trabajo conjunta, que es las medidas alternativas, ¿no? Que mucho se habla, que es una herramienta importante, que nos consta que se están explorando, pero también para referirnos a las medidas alternativas, además de recursos, ¿no? Para que efectivamente se puedan implementar, es necesario brindar garantías a la población de que esas medidas se van a implementar de la manera correcta, ¿no? Que va a haber garantías de que esas personas van a estar monitoreadas, que va a haber un nivel de cumplimiento, y para eso básicamente necesitas gente y dispositivos que estén bien pensados. Hoy el sistema ahí creo que está fallando, el sistema político hablo, sobre todo en materia de cómo estamos manejando el tema. Porque si en una interpelación durante prácticamente todo el día lo que se habló fue de liberar presos, como sucedió en otro momento en el país, creo que el mensaje tampoco termina de ser claro, sino bueno, desde este lugar, está bien, vamos a sacarlo de la cárcel porque cumple con determinadas condiciones y se van a dar determinadas pautas para que esa persona cumpla de otro lugar esa pena sin vulnerar derechos de la población. Exacto. Pero no lo manejamos en esos términos. Pero hay que explicarlo, porque las personas no necesariamente, no hay que dar por supuesto que eso se entiende. Claro. Y me parece que es lógico y es un derecho también apostar a exigir garantías en ese sentido, ¿no? Entonces me parece que estamos fallando en el debate, a eso voy. El sistema político falla en el debate y en la información que termina recibiendo la población. Que está bien, si te dicen, no, mirá, otra vez va a haber una oleada de robos, de rapiñas, de asesinatos, de muertes, de que van a entrar a un supermercado y más. Y generas una alerta en la sociedad. Ahora, ¿es eso efectivamente de lo que estamos hablando o no? Me parece que la campaña de bien público podría ser... eso es muy importante. Por lo menos una herramienta. Ahora, hablamos de cárceles, digo, porque habla de muchísimas cosas el informe. No sé, Antonio, si estás de acuerdo, pero también los niños al amparo del INAU muchas veces son hijos de estas realidades. Sí, exacto. ¿No? Son temas muy conectados. Los datos que maneja Amnistía en este informe, desde el año 2024 a 2025, con el foco puesto en el último año, son horrorizantes, por no decirlo de otra manera. Entre 2020 y 2025 fallecieron 114 personas bajo protección del INAU. O sea, estamos hablando... Creo que en su mayoría menores de edad, ¿no es cierto? Bueno, ¿20 el último año? Sí, allí, eso es un tema también con los datos. Una de las líneas que nosotros trabajamos tiene que ver con el acceso a la información pública. Lo que sabemos, y las autoridades lo han explicado, esas cifras, porque también había una cifra de que en los últimos 5 años 364 niños, niñas y adolescentes habían fallecido bajo tutela del Estado, y bueno, y un proceso también de explicación a nivel público de que no todos estaban bajo tutela del Estado, algunos participaban ¿no? en programas, en distintos programas que despliega también el INAU.
y tuvieron la oportunidad, o sea, fue de explicar, fue dicho públicamente que hay personas también mayores de edad que están bajo tutela del INAU, que de alguna manera permanecen en el tiempo, ¿no? Personas con discapacidad y con otros padecimientos. Entonces, esa cifra también hay que afinarla en ese sentido, ¿no? A ver, la explicación es, por eso dice personas, justamente para ser precisos con el dato, ¿no? Pero bueno, la pregunta es también, ¿qué hacen personas mayores de edad, ¿no? Bajo tutela del INAU? O sea, hay muchos cajones para abrir en este tema. Y una de las recomendaciones que tiene Amnistía es hacer una revisión exhaustiva, profunda, independiente sobre el funcionamiento del sistema de protección, ¿no? En esta línea de trabajo, que en particular para este informe le dimos un giro analítico. Nosotros veníamos colocando sobre la agenda una campaña que ya cumple 10 años, que es Niñas No Madres, que trabaja sobre el embarazo infantil, el embarazo de niñas y adolescentes menores de 15 años y que intenta darle visibilidad específicamente a esta situación que muchas veces se confundía o quedaba como un continuo con el embarazo adolescente. Y empezamos a conectar, obviamente la situación de embarazo infantil nos lleva a pensar en casos de abuso. Hoy sabemos que más del 60% de esos embarazos son producto de abuso sexual. No, ese es otro dato horrible. Exacto. Y entonces esa exploración, digamos, temática nos llevó, porque bueno, muchas de estas situaciones también tenían que ver con situaciones de violencia sexual. Y después algunos episodios concretos que sí remiten a centros del INAU, donde, bueno, el año pasado falleció un adolescente por una complicación en un procedimiento obstétrico. El año pasado también fallecieron niños, niñas y adolescentes bajo tutela del INAU, claramente, no están documentados allí en el informe. Entonces eso nos llevó a reorganizar también la forma en la que presentábamos este asunto de derechos de niños, niñas y adolescentes, porque tiene muchas aristas. Y hablamos acá del sistema de protección. Implica el INAU, pero no solamente el INAU, ¿no? Entonces me parece que eso también es un punto de inflexión en el que tenemos que conversar o poner sobre la mesa cuáles son las dimensiones de derechos, cuáles son los efectores de política pública también que allí están. Entonces sí tenemos por un lado los procesos de internación o los niños, niñas y adolescentes que están bajo tutela del Estado, y eso tiene una responsabilidad específica que tiene que dar respuestas. Por otro lado, tenemos las situaciones de violencia sexual, ¿no? En estos casos que nosotros que les mencionaba hace un rato. Tenemos otro elemento que también se cruza con violencia de género. Tenemos en este informe, exactamente, en este informe las cifras de femicidios, por suerte, bajan. Sin embargo, constatamos que se va instalando la violencia vicaria como una forma grave y extrema de violencia de género, ¿no? Que implica a los niños, niñas y adolescentes. En los últimos 3 años, 13 niños, niñas y adolescentes fueron asesinados en el marco de situaciones de violencia de género. Entonces, hay muchos síntomas e indicadores que nos hablan de una desprotección de los niños, niñas y adolescentes en Uruguay y de las carencias en las respuestas de la política pública. Uno de los elementos que marcamos y que está por allí en el prólogo tiene que ver con la adjudicación de responsabilidades, y esto es algo que molesta mucho, ¿no? Porque parece que al final es como una cacería. Como que cayó de arriba. Claro, una cacería de brujas, y no es eso a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Siempre los informes de Amnistía tienen, por supuesto, una vocación de incidencia y de recomendaciones, por supuesto, y siempre en los espacios en los que nos llaman, nosotros estamos para contribuir en mesas de trabajo. Entonces, no es desde ese lugar, desde el señalamiento acusatorio sin respuesta o sin capacidad de colaborar. Pero sí tenemos una preocupación muy clara, y es cuando suceden casos graves, por ejemplo, que afectan a niños, niñas y adolescentes. El caso de Jonathan Correa no está documentado porque no corresponde a 2025, claro. Pero la adjudicación o el análisis de falló el Estado es evidente. Eso claro, es evidente. Es una vaguedad absoluta. Entonces, si nosotros no podemos identificar qué organismo falló, en qué procedimiento, qué protocolo no se activó, ¿no? Si eso no se puede explicitar, es muy difícil que la situación se pueda revertir. Es un caso que, no está documentado en el informe, que hay procesos de investigación que están abiertos y que entiendo que van en esa línea, en la dirección correcta de poder puntualizar para corregir.
y que bueno, que nos exige más, que exige que situaciones como esta tengan consecuencias, ¿no? Porque si seguimos sin consecuencias y sin posibilidad de ajustar los dispositivos que tenemos, será muy difícil que los indicadores Cuando mejoren. hablas de consecuencias, perdón a ver si lo interpreto bien, ¿es a nivel de instituciones o a nivel de personas que conforman esas instituciones? Lucía se equivocó, bueno, Lucía no es el Estado falló y metemos todo dentro de la misma bolsa, es buscar responsabilidades. Sí, institucionales. Responsabilidades institucionales, ¿no? Que permitan consecuencias. Con consecuencias me refiero a si falló este protocolo, es este protocolo el que hay que cambiar, ¿no? Okay. Si este accionar fue ineficiente, negligente, a destiempo, bueno, es este accionar el que hay que, ¿no? Dependerá del resultado de ese proceso de evaluación. Con consecuencias me refiero a que estas cosas no queden de alguna manera impunes, ¿no? Que no. Lucía, hay otro dato que es el tema de la salud mental, el suicidio, que nos cerca con las cifras, ¿no? Hay cifras muy duras, 764 suicidios en el 2024, una tasa de casi 22 cada 100.000 habitantes, los suicidios de los policías. ¿Qué lectura se hace de todo eso? Bueno, este es otro de los asuntos que venimos documentando hace mucho tiempo. Tenemos una ley de salud mental que... A veces a uno le parece, a ver si estás de acuerdo, que tenemos muy buenas leyes, pero... Sí, el señalamiento de este informe, ¿no? Sí, exactamente. Llenamos de papeles, pero después al momento no tenemos ni recursos para ejecutarlas, ni gente para ejecutarlas, entonces son leyes bárbaras, sí. Esa es un poco la pregunta que se hace Amnistía en este informe, ¿no? Si Uruguay puede ser un referente de derechos humanos, un referente para sí mismo y para otros países, o si va a jugar en la cancha del papel, o si va a ser solamente en el papel, ¿no? Y un poco la alusión es a esto, porque nosotros no queremos dejar de reconocer que Uruguay tiene una normativa ajustada a los estándares, ¿no? En términos generales, siempre hay cosas que se pueden pulir, eso es cierto, pero la brecha o la distancia que hay entre la normativa, ¿no? Entre la idealidad de la norma y la realidad de la ejecución, es ahí donde tenemos serios problemas. Y esto implica, también este informe está atravesado por cuestiones presupuestales, hace un análisis, ¿no? De lo que fue la última ley de presupuesto, la que está vigente, y bueno, si tiene o no efectivamente perspectiva de derechos. Y bueno, en muchos de los asuntos vemos que incluso es difícil también para el monitoreo, porque no se trata solamente de la adjudicación presupuestal. Pensar que solamente con inyecciones de dinero los problemas se van a ir o van a mejorar los resultados es bastante ingenuo, ¿no? Nosotros también planteamos que hay necesidad de revisar algunas de las dimensiones más de trabajo, del abordaje, metodológicas, ¿no? De la forma en la que el Estado se despliega también en el territorio, la forma en la que el Estado también articula. Y bueno, en salud mental, que me preguntabas. Sí. ¿Lo hablamos después de la pausa? Dale, ya nos metemos de lleno con eso, Antonio. Lucía, ya volvemos. Licuadora dale, sanguchera dale, termo y mate dale, canjealos con dale. Llegó Dale, el nuevo programa de puntos de ANDA. Ahora, cada vez que usás cualquiera de nuestros servicios, sumás puntos para canjear por lo que quieras en nuestra tienda online. Dale, disfruta de Dale ANDA. Conoce más en anda.com.uy. Pruebas y condiciones en anda.com.uy. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el Parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Brow Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Hay canciones que no se escuchan, suenan dentro. Nacho Vegas vuelve a Montevideo, una de las voces más respetadas de la canción en español. Regresa para presentar su nuevo disco, Vidas Semipreciosas. 5 de mayo, Montevideo Music Box. Entradas en Red Tickets. Produce Factory.
redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Se viene el invierno y en Megal queremos hacértelo más liviano. ¿Sabías que en Uruguay se vende una garrafa fabricada en Noruega que pesa la mitad que las comunes? Mejora la vida de quienes tienen que cargar con ella. Es translúcida y se puede ver cuánto gas le queda. Está hecha con un material amigable con el medio ambiente. ¿Qué estás esperando para cambiar tu vieja y pesada garrafa por una garrafa liviana de Megal? Si estás escuchando esta radio, te la cambiamos sin costo. Llama ahora al 19220 y decí la palabra clave, La Diaria Radio. Megal, innovamos con energía. 8 de la mañana con 35 minutos. Seguimos dialogando con la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Lucía Pérez Chabanó, porque quedaba pendiente el tema salud mental, pero también otras cuestiones y tenemos poquito tiempo. Sí. Bueno, estábamos conversando justamente, Antonio mencionaba los casos de suicidios en la fuerza policial, que bueno, que están bastante por encima, ¿no? Incluso de nuestro propio promedio, que ya es tremendo. Entonces, capaz que ahí sí señalar que aparecen partidas específicas en la ley de presupuesto para atender esta dimensión, que es una señal de avance en ese sentido, porque bueno, por una cuestión de derechos, de responsabilidad. Pero también volviendo al inicio de lo que hablábamos en relación con brindar garantías a la población, también, ¿no? Tener al personal policial en como en las mejores condiciones también para enfrentar y afrontar el trabajo que hacen es clave, y las señales son alarmantes, ¿no? Y del mismo modo... porque tienen acceso al por arma supuesto, ahora tenemos el caso reciente del policía que asesinó a su pareja y a los padres. Para brindar garantías. Y se suicidó. Exacto, exactamente. Y bueno, de alguna manera un pendiente que está allí señalado en el informe tiene que ver con finalmente terminar de implementar la ley de salud mental, siendo justos y apegados a lo que el espíritu de esa norma propone, que es un cambio de paradigma en la atención en salud mental. Salir del paradigma del encierro final, ¿no? Tenemos ahí desafíos de dar un giro en el enfoque, en la manera en la que afrontamos algunos de los problemas serios que tenemos, ¿no? Y tal vez ahí hay muchos puntos de contacto, aunque son asuntos diferentes, entre lo que es el sistema penitenciario, el sistema, no quiero decir de salud, pero sí en el modelo de atención en salud mental, que bueno, que una vez más, y también en esta ley de presupuesto, se aplaza finalmente bueno, el cierre o el cambio, ¿no? De estrategia y de enfoque de los centros asilares hacia un paradigma más comunitario, ¿no? No están dadas las condiciones aún. Está así planteado. Ayer la Institución Nacional de Derechos Humanos presentó un informe a propósito de las internaciones y las notificaciones, y las cifras siguen siendo muy preocupantes. Así que ahí hay un asunto sin duda para priorizar y que vamos a seguir monitoreando. Lucía, la base de este informe es muchas veces el acceso a la información, ¿no? Más allá del diálogo que puedan tener con los medios, con los periodistas. ¿Cómo estamos a nivel de respuestas por parte del Estado? ¿Cómo estamos en materia de libertad de prensa también? Que es un dato que en la región a veces es muy complicado. Es muy alarmante. Acá se encienden algunas luces, pero bueno, ¿cómo estamos en ese sentido? Bueno, en asuntos de libertad de prensa, concretamente, nosotros levantamos allí la información de CAINFO, que recoge todos los años, y ahí hay buenas noticias, en el sentido que las amenazas y situaciones de hostigamiento a periodistas se reducen, eso es algo bueno. Igual aparecen 51 casos, hay que tenerlo en cuenta, y en el informe documentamos 2 casos particulares de periodistas. Un caso de represalias por
expresarse en un medio. Estoy hablando del caso de Fernanda Kozak, que se expresó, dio su opinión sobre la situación en Palestina, Israel, sobre el genocidio, en un medio, y en otro en el que trabajaba, fue desvinculada. Y el otro caso es el de Sebastián Cabrera, que a propósito de una nota fue citado a una dependencia policial a declarar por una denuncia de difamación. Un asunto bastante complicado por todo lo que implica, porque estaba citado a declarar por el contenido de su nota. Allí hubo todo un debate si efectivamente era ilegal, si era no. Y finalmente el Ministerio del Interior emite una orden de servicio donde indica que en casos de denuncia por difamación siempre tiene que mediar la intervención de fiscalía previo al interrogatorio, ¿no? Entonces, por supuesto, reforzando y ratificando el señalamiento que hace Amnistía de que son casos a atender. En Uruguay, por suerte, no tenemos situaciones graves como tenemos en otros países, ¿no? Donde realmente la libertad de prensa está en jaque todo el tiempo, e incluso la seguridad física. Sí, te secuestran al aire, exactamente, ¿no? Lo charlábamos. Exactamente. Ecuador, ¿no? Y allí también un punto que se toca mucho con el ejercicio de la libertad de prensa tiene que ver con el acceso a la información pública. Nosotros venimos documentando y siguiendo este tema desde hace mucho tiempo. A pesar de que Uruguay ocupa lugares privilegiados en los rankings de transparencia, sabemos que no responder un pedido de acceso a la información pública en Uruguay no tiene consecuencias. La Unidad de Acceso a la Información Pública, que es el organismo encargado del Contralor, no tiene capacidad sancionatoria. Se utiliza mucho el recurso de declarar confidenciales, ¿no? Los informes de reserva. Eso es un problema en asuntos importantes, por ejemplo, los temas ambientales y en tantos otros. Eso complica no solamente el ejercicio del periodismo, sino también organizaciones como Amnistía, que hacemos uso intensivo, digamos, de los pedidos de acceso a la información pública. Esta vez hicimos uno al Poder Judicial para preguntar qué pedidos de acceso a la información pública habían pasado a la vía judicial. Y entre 2024 y 2025 fueron 59, que eso es, ¿no?, la punta del iceberg, porque en general la mayoría no llegan a la vía judicial porque es costoso, porque lleva tiempo. Pero allí hay, así y todo, llegaron 59 casos. No sabemos cómo se resolvieron, eso es algo también a explorar. Y allí Uruguay tiene mucho para hacer, mejorando su normativa por un lado y mejorando la cultura de la transparencia por otro, porque no todo lo va a resolver la norma. Lucía, nos tenemos que despedir. A modo de conclusión, entonces, ¿tenemos un retroceso en materia de derechos humanos en nuestro país? Sí, en varias áreas. También tenemos algunas ventajas, como decía al inicio, institucionales, de escala, sobre las que podemos apoyarnos para mejorar. Entonces, la pregunta sigue abierta: si Uruguay va a ser un referente en derechos humanos o lo va a dejar solo en el papel. Interesante. Muchísimas gracias, Lucía. Gracias. Un placer. Despedimos a la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en nuestro país. Creo que quedan muchas reflexiones que cada uno de los oyentes y quienes nos están siguiendo vía YouTube las van a tener en consideración también, ¿por qué no?, siendo un reclamo desde la ciudadanía, desde lo popular, al gobierno y al Estado en sí mismo. Hacemos una pausa, la última de Panorama Informativo, ya volvemos. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que puedes ser más eficiente con tu heladera? Antes de abrirla, pensá qué necesitas sacar. De esta forma, evitamos pérdidas de energía. Al momento de cerrar la heladera, fíjate que la puerta quede bien cerrada y que los burletes estén sanos para que el cierre se mantenga hermético. Que no entre el calor a la heladera. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. Cuando necesites pinturas, materiales, accesorios, insumos para sanitaria y construcción, pensá en A Todo Color. 5 sucursales en Montevideo, Maldonado, Minas y San José. Además, envíos a todo el Uruguay. En pinturas, sanitaria y construcción, todo lo que necesites está en A Todo Color. atodocolor.com.uy. A Todo Color. Caro en vivo en la trastienda. Suena la música del bar. Acompañado por su banda e invitados especiales, presentará canciones de su nuevo álbum Milonga de Quirón, junto a los clásicos de su repertorio y versiones inéditas. No voy a caer jamás.
Viernes 15 de mayo, 21 horas, en la Trastienda Montevideo. Un show imperdible de una de las voces más personales e imprescindibles de la música uruguaya contemporánea. Entradas disponibles en Passline y en todas las redes de cobranza del país. Invita Bizarro. La Diaria Radio, 97.9. En la edición de abril de Le Monde Diplomatique Uruguay, análisis del impacto de la guerra de Irán y la invasión al Líbano. En el mundo, Tel Aviv y Washington ya no rinden cuentas a nadie. La lógica de la impunidad de Epstein queda expuesta y la inteligencia artificial está al servicio del imperio. En la región, conocemos los límites del modelo Bukele y las posibles candidaturas presidenciales de Axel Kicillof y del pastor evangélico Dante Gebel. Además, el reclamo de Pedro Sánchez en nombre del sur global. Una lectura kantiana del desorden internacional y los desafíos de los jóvenes chinos entre el desempleo y el algoritmo. Suscríbete en lemonde.uy y recíbelo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Menos cuarto de la mañana, un día precioso en Montevideo. Realmente de a poquito se va acomodando el tiempo, más allá que no hay tanta temperatura, pero bueno, hay que decirlo también. Hoy no se pronosticaban más de 19 grados, a esta hora 11,8, casi 12 grados, Antonio. Y tenemos que hablar de la política internacional, la política exterior que viene llevando adelante nuestro país con algunas cuestiones que miran a la región también. Sí, bueno, la verdad hay que decirlo, ¿no? Un día hermosísimo. Mirá la luminosidad que hay. Nosotros estamos en un lugar privilegiado acá, pero realmente precioso. Vamos a hablar de eso, de lo que tiene que hacer Uruguay en este mundo ahora, en este mundo binario, y que tiene que hacer cierto equilibrio, que Uruguay trata de seguir sosteniendo esa tradición de autonomía relativa en materia de política exterior. Pero lo hace con un margen de maniobra que cada vez es más pequeño, más angosto. Hay un hilo de continuidad, por ejemplo, claro, con el tema Venezuela. El gobierno de Orsi mantiene el no reconocimiento ni a Maduro ni a Delcy Rodríguez. Porque entiende que no hubo elecciones limpias y porque entiende que Delcy Rodríguez no es la presidenta. Es decir, no salió de elecciones, salió de una acción militar que hizo Estados Unidos allí. Entonces, de ninguna manera quiere reconocerlo porque no hay nada que haya legitimado a estas autoridades. El canciller Lubetkin lo viene repitiendo constantemente, dice nunca lo reconocimos, no fueron elegidos democráticamente, entonces no hay un giro de 180 grados respecto a la línea anterior. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque anteayer entrevistamos en Lado B, en TV Ciudad, al canciller y dijo por allí que hay presiones, el gobierno está recibiendo presiones para reconocer a Delcy Rodríguez. Cuando le preguntamos de dónde vienen esas presiones, dijo que se reservaba eso, no quiso dar nombres, es parte de un código de la Cancillería en todo caso, pero el mensaje es nítido, ¿no? Uruguay no decide en el vacío y en esta coyuntura de margen, no tiene margen para otra cosa. Entonces dice, no vamos a decir quién es, pero la verdad es que recibimos presiones. Esto me trajo a su vez a otras expresiones que fueron del canciller, del ministro de Economía, Gabriel Odone, que en una charla con empresarios dijo que Uruguay tenía presiones y que él personalmente recibía llamados constantes para que Uruguay rompiera con China. El canciller
cuando yo le pregunté eso, dijo, bueno, yo no me consta. Lo cual también, claro... Es entendible, ¿no? Es entendible porque en materia diplomática hay que andar con pies de plomo, ¿no? China hoy es el principal socio comercial de Uruguay, ya tiene 1/4 de las exportaciones totales, la carne, la soja, la celulosa. Entonces, tocar esa relación no va a ser un gesto gratuito, ¿no? ¿Qué le va a dar Estados Unidos si Uruguay toca esa relación con China, ¿no? Si Uruguay toca esa relación con China, es un golpe directo al modelo exportador, con impacto en la balanza comercial, en el empleo, en la recaudación. No puede hacerlo, ¿no? Entonces, cuando O'Donnell dijo eso, muchos empresarios entendieron que lo que había allí era una suerte de catarsis de O'Donnell, que se replegó y incluso ahora está, no sé si regresaba en estas horas, pero estaba en Estados Unidos, estaba en la reunión anual del Fondo Monetario, y bueno, no creo que pase a mayores, o sea que tomaron... a nivel diplomático tomaron ese dato como un hecho que ocurrió allí, porque en paralelo Orsi también, o el presidente, o el gobierno, ha apostado fuerte en la relación con China, ¿no? Se firmaron muchos acuerdos, avanzó una asociación estratégica, en fin, hay una cantidad de acuerdos que se ha firmado por allí, y esto, ¿cómo es leído en Washington? Como una señal de distanciamiento respecto de la línea que venía llevando adelante Uruguay, sobre todo en el gobierno anterior. Por más que el gobierno anterior había hablado de avanzar a un TLC con China, pero la situación era otra. No estaba Donald Trump en el poder. Eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que está pasando a nivel de la oposición? A nivel de la oposición se cuestiona todo esto. Por ejemplo, escuché por ahí a Washington Abdallah, que representó a Uruguay en la OEA, decir, bueno, Uruguay salió del club de amigos, del club de amigos de Estados Unidos. Uruguay, o lo dijo Pedro Bordaberry en la interpelación a Negro, Uruguay no integra el escudo de las Américas, entonces estamos por fuera de todo, etcétera, ¿no? Yo no sé si Uruguay tiene que estar en todos esos lugares o si tiene que plantearlo en este tema de somos amigos o no somos amigos. Quizás uno de los grandes problemas que tuvo la política exterior uruguaya es cuando tomó en cuenta eso y dijo, nosotros somos amigos de Venezuela, y no miraron otro tipo de relaciones. La marca de fábrica de la política exterior uruguaya ha sido la autonomía relativa, es decir, moverse con cierta cintura dentro de las posibilidades que tiene Uruguay, sin alinearse automáticamente, sin jugar a ser un outsider heroico, ni mucho menos, pero moverse en esas posiciones de ser facilitador, ser sede de diálogo, país pequeño pero confiable, previsible, que no grita en los foros, pero la firma vale justamente por eso, por lo que representa Uruguay. No puede hacer mucho más. Ahora, tiene que ser negocios. Tiene que seguir manteniendo esa línea con Pekín de alguna manera. Lo que ocurre es que sí, efectivamente, también le están reclamando, esto lo he sabido por fuentes del propio gobierno, le están reclamando al gobierno de Orsi que haya una definición política respecto de lo que es la política exterior de Donald Trump. Y tampoco lo puede hacer. Dice que también hay una presión en ese plano sobre Uruguay, ¿no? Entonces, a mí me parece que el discurso interno de la oposición, hablando de que cómo Uruguay ha perdido amigos, de cómo tiene que posicionarse, en lugar de ayudar al gobierno, y yo creo que eso debe ser conteste en todo, y hablar de política de Estado, que siempre nos hemos llenado la boca con que Uruguay en política exterior tiene una política de Estado, y uno ve que eso ha ido cambiando con el tiempo, bueno, yo creo que la oposición tendría que ver un poco dónde está parado. De hecho, tendrían que tomar en cuenta algo. Cuando el presidente Yamandu Orsi dijo que iba a la reunión de los líderes progresistas que se hacía allí en España,
La oposición fue el senador Ojeda, que dijo, bueno, yo no voy a votar la salida del presidente en esto, y cuestionó porque dijo que estaba por fuera de la Constitución. El presidente Orsi escuchó. Y hay que tomar en cuenta eso. Esos son gestos importantes. Él podría haber ido perfectamente. Podría haber ido, pero no lo quiso hacer justamente para no generar ese choque entre gobierno y oposición. Lo escuchó, fue una delegación del Frente Amplio, el presidente Orsi tuvo otro tipo de reuniones allí en Barcelona, reuniones a otro nivel, no en la condición de líder de izquierda, sino en la condición de presidente de los uruguayos. Entonces, en este momento donde se requiere, un momento delicado a nivel internacional, donde se requieren decisiones ásperas, renunciar a cosas concretas, yo creo que debe haber una conversación de la oposición con el gobierno, con menos megáfono, no sacar la tuba, ¿no? Y más de política de Estado. Muy interesante, Antonio, porque creo que hemos estado hablando de esto a lo largo de toda la jornada. Ayer el doctor Sanguinetti en este foro, ¿no? Sí. Daba cuenta de eso, y ya lo mencionamos también a lo largo de la mañana. Gobernar menos por Twitter y hacer más, y ¿no? Y eso creo que aplica igual a todo el sistema político. Por supuesto, sí. Que tantas veces termina generando rispideces en el propio sistema por publicaciones en redes sociales. O nos enteramos de cosas por redes sociales. O nos enteramos de qué va a ser uno u otro. Sí, exactamente. Eso es me parece interesante, y sobre todo tener en cuenta ese equilibrio que este gobierno y los anteriores también debieron hacer, ¿no? Sí, sí. En medio, y que sin no duda. estaba esta escalada que tenemos a nivel mundial prácticamente, ¿no? Cuando estamos ahí atentos a ver qué ocurre, a ver en cuánto se nos disparan los precios, Claro, a ver qué... claro. Es un momento complicado. Yo leí en el País de Madrid una entrevista a Lula y decía una cosa a Lula que, claro, es así, dice, cada vez que me levanto pienso a ver qué es lo que pasó. Claro. ¿No? Dice, y no puede ser que nos tengamos que desayunar, que es lo que puede pasar en el mundo por lo que se levantó con el pie izquierdo o el pie derecho el presidente de Estados Unidos. Bueno, fue lo que dijo Lula en los foros, ¿no? También, de estos que ha participado. Claro, que pero se Lula creen tiene que gobiernan espalda el para mundo. decirlo, Bueno, ¿no? tiene Claro. uno de los países más grandes de todo. Claro, sí, sí. Y respetado además, ¿no? Exacto. Antonio, antes de despedirnos, llegó una consulta de uno de los oyentes que se le hacíamos en la pausa, pues no lo había visto antes el mensaje, preguntando si Amnistía Internacional había participado del diálogo social. Le respondo que sí, se lo consulté a Lucía Pérez, nos confirmó que sí, efectivamente. Así que, me gusta mucho la columna de Ladra. Vamos a ver. Son todos los familiares. Sí. No le gustan mucho mis opiniones, pero bueno, las columnas de Antonio le gustan. Bueno, le gustan. está Así bien. que bueno, todo es respetable Bueno, en esto de la democracia. Así que nosotros nos vamos a despedir. Ya está pronto Tincho, ya está pronta Mariana también. Compren Llega la libros mañana hoy. de la diaria. Hoy es el día del libro, así que bueno, muchas actividades Sí, interesantes. y reciban una rosa. Lo dijiste, ¿ves? ¿Sabes cuántas? Mira, estaba leyendo porque hoy esa fiesta es de Barcelona. 7 millones de rosas Imponente. se van a repartir hoy en la Imponente. diada de Barcelona. Es una fiesta hermosísima, realmente. Yo estuve allí. Muy bien. Nos despedimos hasta mañana, ya culminando una nueva semana. Que pasen todos muy bien.